Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo de los P2 del grupo 608. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Buenas tardes, profesor. La vida de Roque Dalton. Roque Dalton García nació en San Salvador, El Salvador, el 14 de mayo de 1935. Era hijo del inmigrante estadounidense Winald Dalton y de la enfermera salvadoreña María Josefa García. Estudió en el Colegio Externado de San José de las Jesuitas y en 1953 se trasladó a Santiago de Chile para estudiar Derecho, aunque volvió a San Salvador a continuar sus estudios. En 1957, con otros estudiantes salvadoreños, visitó la URSS para participar en un festival internacional de jóvenes en el que conoció a Carlos Fonseca, fundador del FSLN, al poeta argentino Juan Gelman y al poeta turco Nazım Hikmet. Dalton tuvo una clara conciencia izquierdista y revolucionaria desde sus tiempos universitarios, que los llevaban a ingresar en el Partido Comunista Salvadoreño a los 22 años. Su actividad literaria corrió paralela a la militancia revolucionaria y el reconocimiento de su valía como escritor coincidió a su vez con las primeras encarcelaciones. Formó parte de la llamada generación comprometida que reflejó en la novela Pobrecito poeta que era yo, publicado un año después de su muerte. Roque Dalton perteneció al Círculo Literario Universitario de 1956 junto a Manilo Arteaga, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Álvaro Menéndez Leal y Tirso Canales. Fue encarcelado en 1960 y liberado en octubre de ese año al ser derrocado el presidente José María Lemus, por lo que exilió a México, Checoslovaquia y Cuba. Finalmente decidió volver clandestinamente a El Salvador para continuar la lucha, pero fue asesinado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla a la cual pertenecía en ese momento, junto con el obrero Armando Arteaga, también conocido como Pancho, bajo la acusación de ser agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, en una casa del barrio de Santa Anita en San Salvador, y también fue acusado de trabajar para la inteligencia cubana. Todas las acusaciones fueron desmentidas después. Entre 2005 y 2008 aparecieron los 3 volúmenes de su poesía completa bajo el sello editorial de la Estatal Dirección de Publicaciones de Concultura, labor que fue dirigida por el ensayista salvadoreño Rafael Lara Martínez. Bien, la poesía de Roque Dalton. Aunque de rasgos coloquiales la obra de Dalton se sustentó con una fuerza de palabra del ethos, forma de vida o comportamiento que adopta un grupo de clase social, implicado en ellas como uno de los siguientes versos: la vida paga sus cuentas con tu sangre, y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz de ella tu pelea de fuego. Rellena la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir 100 años por el corazón, pero con lindo modo, hermano, con un gesto propicio a la melancolía. No te pongas bravo, poeta. En sus versos subyace un espíritu rebelde que plantea temas de contenido social fuerte, tratados de una manera a veces tierna y a veces irónica y sarcástica, cuyo resultado es un enorme lirismo. Sus influencias fueron el surrealismo y las vanguardias europeas en general, la poética conversacional latinoamericana, sobre todo voces como la del chileno Nicanor Parra, que habían traído nuevos aires irónicos a la lírica del continente. La poesía moderna de expresión inglesa, los clásicos en la lengua española y algunos poetas contemporáneos como el guatemalteco Otto René Castillo, el cubano Roberto Fernández Retamar y el nicaragüense Ernesto Cardenal o el argentino Juan Gelman. Una parte de su obra ahonda en las aproximaciones entre el relato breve y el poema en prosa.
tentativa en la que alcanzó buenos resultados, un equilibrio entre calidad de lenguaje, ingenio, intelecto, amor humanista y visión política, confluyen en sus mejores títulos como el célebre Taberna y otros lugares. Merecedor del premio Casa de las Américas, tal vez su libro más importante. Antes había publicado La ventana en el rostro en 1961, El turno del ofendido en el 63, El mar en el 64 y Poemas en el 68. Luego publicó libros Las historias prohibidas de Pulgarcito en el 75, poesía, Pobrecito poeta que era yo en el 76. Esa era una novela. Póstumamente aparecieron algunos títulos inéditos y varias recopilaciones antológicas de sus versos, como Poemas clandestinos en el 80, un libro rojo para Lenin en el 86, un libro levemente odioso en el 88, En la humedad del secreto, una antología compilada por Rafael Lara Martínez en el San Salvador en el 94, y antología mínima a cargo de Luis Melgar de Venezuela, San José de Costa Rica en el 98. Buenas tardes, mi nombre es Daniel León y les hablaré acerca de Taberna y otros lugares. Taberna y otros lugares es un libro que obtuvo el premio Casa de las Américas en 1969. Marcó una ruptura con la obra precedente de Roque Dalton. Si bien sigue cultivando en esta obra poesía de personajes y la utilización de la anécdota, acentúa más la expresión política que en su obra precedente. La obra se caracteriza por ser heterogénea. Sus 5 secciones contienen poemas sobre la vida personal de Dalton, reflexiones sobre el lenguaje, la lucha comunista, la represión y las diferencias ideológicas de la propia izquierda. Roque Dalton reúne poemas que parten de sus notas y grabaciones de diálogo entre revolucionarios, obreros y gente del pueblo de Europa del Este. Inspirado por la famosa Taberna de Praga a lo largo de muchas noches, la sensibilidad y el compromiso del poeta salvadoreño pudieron forjar de su poesía una excelente obra política. Sin sacrificar el valor literario de sus composiciones, exhibe su agudeza periodística y su composición ante la injusticia social y la desigualdad. En 1969, Roque Dalton, que entonces tenía 34 años, ya era un poeta conocido y una leyenda entre los diversos sectores de nuestra América, como afirma su amigo poeta chiapaneco Heraclio Cepeda, 1939-2015, que escribe el prólogo. En versión de Cepeda, este es el libro que Dalton pudo trabajar más y el que le dedicó más tiempo. Se organiza en 5 partes: El País 1, El País 2, El País 3, 6 poemas en prosa y la historia escrita en Praga. En estos poemas, dice Cepeda, el poeta hace una síntesis de su patria, de sí mismo, hombre de 2 mundos, del pueblo que resiste y la oligarquía del que presiente. Roque Dalton pudo optar por cualquiera de esos caminos. Tenía derechos que le venían por sangre. En El País 1 y en El País 2 están las 2 propuestas, aunque había escogido la primera de antemano. Esta elección es la que lo lleva a la última cárcel, donde lo mejor del pueblo sencillamente siente. Análisis de poemas. Buenas tardes. País 1. América Latina. El poeta cara a cara con la luna, fuma su margarita, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela con sus pinceles de rocío, rasca su violincito pederasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. El cuento se encuentra conformado por 2 estrofas, sin ningún tipo de rima al final de cada verso. La primera estrofa será un quinteto, ya que está formada por 5 versos, y que además son de arte mayor por contar con 10, 11 y 12 sílabas en sus versos. Sin embargo,
Podría decirse que la estrofa podría ser otro tipo de estructura, debido a que no cuenta con rimas consonantes, pero sí con una métrica variable, hasta cierto punto debido a un ritmo distinto de otros poemas por falta de signos de puntuación que separan las palabras y dar una pausa a quienes interpreten sus poemas. En cuanto al análisis de dicha estrofa, se puede afirmar que podría tratarse de lo que a Roque Dalton le gustaba hacer o el cómo era su proceso creativo para desarrollar alguno de sus poemas dentro de América Latina, como si se tratase de él viéndose en tercera persona y describiendo lo que haría cualquier persona. Para concluir con este poema, ahora analizaremos la última estrofa, que cuenta con 2 versos, cada uno por endecasílabos. Esta estrofa podría ser considerada un pareado de arte mayor, sin embargo, la estrofa carece de 2 rimas al término del verso. El contenido de esta estrofa deja ver el lado agresivo de una sociedad latinoamericana, en donde muchos artistas eran perseguidos y silenciados, aunque también cualquier ciudadano que alzaba la voz rápidamente era aprendido. País 3. Permiso para lavarme. Nunca entendí lo que es un laberinto, hasta que cara a cara con mí mismo, perfil hurgara en el espejo matutino, con que me lavo el polvo y me preciso. Porque aquí somos más de lo que fuimos, a la orilla del sol, alado y fino, de sangre, reja y muro bien vestidos, de mo y vao, y rata, amados hijos. La estructura de este poema tiene unas características muy singulares, aunque cumple con ciertos elementos clásicos dentro de lo que el poema, como lo son la rima, que está constituida por rimas asonantes, ya que solo conserva las vocales en cada verso. Si cambian las consonantes y el ritmo y métrica, que están formadas ambas estrofas por 4 versos, y por lo tanto es una cuartilla, cada una con 11 sílabas o un endecasílabo, y solo el tercer verso de la primera estrofa cambia al ser de 13 sílabas, por lo que el poema es de arte mayor. Bueno, profesor, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por prestarnos atención. Es todo, muchas gracias.